Dios le bendiga, hermanos. Buenos días. Aquí estamos de nuevo en la presencia del Señor para llevarles a cabo la reflexión de la palabra de Dios en esta mañana. El tema de hoy es la gracia de Dios. Esa, en el orden de doctrinas fundamentales de la salvación, era el número 5, la gracia de Dios. Y para ello está la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 5, el verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Note la primera virtud que hay allí, mas el Dios de toda gracia. Él es el Dios de toda gracia. Está sentado en el trono de gracia. Nos abrió el camino de gracia. Y por ello estamos en esta mañana vivos en la presencia de Dios. Hagamos diferencia en lo que es la gracia y lo que es la misericordia. Hay diferencias bien interesantes en lo uno y lo otro. La misericordia tiene que ver con el trato de Dios con la creación, en lo que tiene que ver con las cosas terrenales. La gracia tiene que ver con el asunto espiritual y eterno de los que Él llama para ser salvos. Hay diferencia. La gracia se reveló para salvación. La misericordia es el acto providencial de Dios por la cual cuida de la creación. La misericordia es para todos sin acepción de personas, incluidos los animales. El hombre, como el animal, es objeto de la misericordia de Dios. La gracia supera la misericordia. Porque lo que antes dije tiene que ver con el mantenimiento y el sostenimiento de la creación. Recuerden que Dios es el creador y sustentador. Su creación, Él como padre de la creación y como el creador, sustenta la creación y la alimenta. Primero, la tierra, el cielo. Dios le dio a estos elementos unas leyes naturales que la naturaleza no puede transgredir ni puede traspasar. Segundo, cuando se trata de seres vivos como el hombre y los animales, también son objetos porque Él es el que los sostiene, los alimenta y los mantiene. En el Salmo 136, todo el Salmo dice, porque para siempre es su misericordia. Aún dice la Biblia, las fieras piden y el Señor les da la comida a su tiempo. Salmo 145. Dice, clemente y misericordioso es el Señor, bueno para con todos nosotros. Sus obras, habla de las obras de la creación y del sostenimiento del ser humano. Y agrega, de la misericordia del Señor está llena la tierra. Es decir, desde el más pequeño, desde el más diminuto animal, le alcanza la misericordia. Y desde el hombre más pequeño hasta el más grande, es objeto de su misericordia. Dios cuida de su creación. Por eso dice Pablo en Hechos capítulo 16, capítulo 14, versículo 16. En otro tiempo, Dios dejó andar a las gentes en sus propios caminos,
pero no se les dejó sin testimonio, dándole lluvia a su tiempo, haciendo producir vuestras sementeras y llenando de sustento a todo ser viviente. Note la expresión, Dios dejó andar a todos en sus propios caminos. Y luego dice, llenando de sustento a todo ser viviente. Esa es misericordia. Fíjense ustedes que mientras los imperios, las religiones falsas de la antigüedad quemaban a sus hijos en los altares, sacrificándolos a los ídolos, gente llena de idolatría, de aberraciones y cosas despreciables, sin embargo, sobre ellos con todo sobre ellos venía lluvia, invierno, verano, la tierra producía el alimento para todos, sin acepción de personas, porque Dios cuida de su creación como creador y sustentador. Eso es misericordia. En el Salmo 103 dice, no nos ha tratado ni nos ha pagado como merecen nuestros hechos, ni nos ha pagado como merecen nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos y la tierra, engrandeció su misericordia para con los que le temen. La gracia de la que Dios nos da a nosotros es un atributo. Esto no se ha manifestado a todo el mundo. La misericordia sustenta, alimenta todo ser viviente, sin importar nación, color, religión, etc. Y usted sabe que así es. Ateos, o supuestamente ateos, agnósticos, incrédulos, rebeldes, malagradecidos, blasfemos, de todo hay en el planeta, y a todos el Señor los alimenta, les provee su sustento diario. Eso quiere decir misericordia. La misericordia y la paz fueron la salutación de Pablo en todas las cartas. Él siempre utilizaba estas tres frases: misericordia, gracia y paz os sean dadas a todos mediante el Señor Jesucristo. Entonces, esto va acá para todos, pero la gracia, la misericordia trasciende lo terrenal, que es para todo ser viviente. La gracia trasciende lo eterno, que es para aquellos a quienes Dios llame, aquellos a quienes Dios les tienda su gracia. ¿Cuánta gente había antes del diluvio? Millones, miles. Pero dice la Biblia que Noé halló gracia. Entonces, la gracia de Dios se revela desde el cielo. Dice, la gracia de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Tito capítulo 2, versos 11 al 13. Porque a veces pensamos que la gracia, como Dios es tan bueno, que entonces podemos hacer lo que queramos porque estamos en el tiempo de la gracia. Resulta que la gracia también está condicionada. Entonces, no se puede abusar de la gracia. Noé halló gracia delante de Dios y Dios le habló y le dio instrucciones de cómo se salvase él y su familia. La gracia de Dios es un atributo. La gracia de Dios es infinita y es eterna. La misericordia de Dios cuida de su creación, pero la gracia es la manifestación personal de Dios que vino a través de Jesucristo. Noten ustedes que en el Antiguo Testamento Dios solo trató con 8 personas. Fíjense ustedes, en 2500 años.
Solo hay 8 personajes en la Biblia a quienes Dios le extendió gracia y de alguna manera les reveló la forma como se salvaran. Abel, Adán, Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José. Estos, en todo ese lapso de tiempo tan largo, fueron objetos de la gracia de Dios. La generación prediluviana, Dios dictó sentencia contra ellos y dijo a Noé: raeré de la tierra el hombre del hombre hasta las bestias. Pero agrega: más Noé halló gracia delante de Dios. Dios vino a Noé y le dijo: prepara un arca en la que te salvarás tú y tu familia. Y como Noé le creyó, preparó el arca, habiendo oído. Dice que lo hizo con temor y reverencia. Los demás en esta tierra es superstición. Dice que Noé preparó con temor el arca y fue llamado pregonero de justicia, porque le creyó a Dios y le obedeció. Abraham salió de Ur de los Caldeos. Dios se le apareció. ¿No había más gente en Ur de los Caldeos? Claro que sí. Pero Dios le extendió su gracia a él. Este obedeció, le creyó, Dios le habló. Y hemos dicho en estos días que creer en Dios no es fe. A Dios hay que creerle, hay que creer a Dios. Que fe la tiene cualquier religioso. Aún los demonios tienen fe. Porque la fe natural del ser humano, del religioso, es simplemente aceptar que existe Dios por las cosas que se ven y las cosas que se palpan. Pero la gracia de Dios va mucho más allá. Las cosas invisibles se hicieron visibles. Lo que no se veía, ahora se ve. Entonces, cuando la Biblia habla de los ateos, o más bien de los necios, en el Salmo 14 y el Salmo 53, habla de necios, porque las huellas de Dios están por todas partes. Es un necio el que niega su existencia. Por eso lo llama necios, lo llama insensatos, lo llama torpes. Y eso desde luego es falta de conocimiento. El Señor se quejó de su pueblo cuando dice: mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. En otra parte dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hoy hay muchas iglesias donde son eufóricos para cantar, para gritar, hasta para predicar, pero no son buenos para oír. No les gusta oír, pero cantan bonito, se paran en la cabeza y gritan. Pero al momento de oír la palabra, están despistados. Recuerden que la fe viene por el oír, no por el ver. La fe viene por el oír, no por lo que usted ve, ni por lo que canta, ni por lo que predica. Eso dice la Biblia. Y también hemos dicho que lo que dice Pablo, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. ¿Quiere crecer? ¿Quiere ser maduro en la gracia y en la fe? Hay que oír, hay que escudriñar la palabra, hay que leer la palabra. La queja de Dios en el Antiguo Testamento, según Proverbios capítulo 1 y el Salmo 81, fue que su pueblo no le quiso oír. La queja de la carta de los Hebreos, en los capítulos 5 y 6 de los Hebreos, la queja del escritor es que Israel oyó, pero no creyó.
La carta a los hebreos dice, a nosotros nos fue confiada la palabra como a ellos, pero no les aprovechó por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Estos varones oyeron a Dios, le creyeron a Dios y Dios le extendió su gracia. En la medida que usted conoce a Dios, crece y disfruta la salvación. Crece. ¿Por qué? Porque la salvación es un disfrute espiritual permanente. Y entre más conozca usted de Jesucristo, más disfruta la salvación. Como dije antes, estos 8 personajes que les mencioné fue con quienes Dios trató a lo largo de más de 2000 años. Todas las demás naciones andaban tras sus dioses. Aún así, Dios no alejó su testimonio de ellos. ¿Cuál testimonio? ¿Cuál es el testimonio de Dios? Pues que la creación ha sido puesta para el beneficio de los seres humanos, no importa la condición moral y espiritual. Por eso estamos hablando de la diferencia. Dios se manifestó a Israel y desde entonces se identifica como el Dios de Israel, el Señor de Israel, el Rey de Israel. Dios se reveló en el Antiguo Testamento a Israel, manifestando las plagas, mostrándole a Israel que tenía un programa con ellos especialmente y que para ello tenía que juzgar a la nación que los esclavizó. Y les dice, mire, yo los escogí a ustedes no porque hayan sido los mejores, no porque fueran mejores, antes al contrario, ustedes fueron la nación más insignificante de todas. Si ustedes fueron escogidos para esto, fue porque Dios les extendió su gracia. Dios los amó y quiso cumplir el pacto que concertó con Abraham, Isaac y Jacob, para que no te gloríes, le dice Dios a Israel. No, porque Dios te llamó no porque fueras lo mejor, al contrario. Dios tuvo misericordia y gracia, le extendió gracia a los patriarcas. Le extendió gracia a Israel en el desierto, los llevó por el desierto, los puso frente al monte Sinaí y les dio una ley. Les dio un santuario, un culto, un sacerdocio, unos pactos, unas riquezas, unas promesas y les dio unos patriarcas. Eso significa gracia. Ahora, si vamos al Nuevo Testamento, la manifestación más grande de la gracia de Dios es cuando Él se reveló en la tierra. Cuando Él vino a la tierra, se reveló a los hombres. Dice la Biblia, pues la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La manifestación de Dios a la tierra fue la expresión más grande de la gracia de Dios desplegada a favor de los hombres. Cristo vino a la tierra a manifestar su gracia. Dice Pablo, por quien hemos recibido ahora la gracia y el apostolado. Entonces, si usted mira en el Nuevo Testamento, hay diferencia entre el evangelio de la gracia y el evangelio del reino de los cielos. El evangelio de la gracia es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Los apóstoles antes de la cruz predicaron el evangelio del reino de los cielos solo dentro de las fronteras de Israel. Y recuerde que Dios les dijo, no vayan a los gentiles ni a los samaritanos, porque ellos eran predicadores de un reino terrenal. Le estaba anunciando a los hijos de Israel que el reino de los cielos había llegado. Como ellos no recibieron el mensaje,
el reino de los cielos para Israel fue pospuesto. Se nota en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, que allí ese es el discurso de las normas éticas del reino de los cielos, que fue dicho solo a Israel. Y como ellos no creyeron, el reino de los cielos para ellos fue pospuesto. Jesús los buscó a través de Juan el Bautista, los apóstoles y él mismo antes de la cruz. El ministerio de la predicación del evangelio fue dado solo a ellos. Pero como ellos lo rechazaron, pues no existe un reino sin rey. Si usted rechaza al rey, no puede esperar un reino. Entonces, este evangelio fue dicho a Israel y fue pospuesto. Por eso es que en estos 3 capítulos no menciona ninguna doctrina salvífica. Cuando hablamos de doctrina salvífica, estamos hablando de las doctrinas esenciales de la salvación. Por ejemplo, este discurso no menciona la palabra calvario, ni redención, ni salvación, ni justificación, ni propiciación, ni reconciliación, ni regeneración, ni adopción, ni de perdón. No habla de la sangre de Cristo, de la reconciliación, no habla de la adopción, no habla de la glorificación, porque es un mensaje terrenal para un pueblo terrenal. Total, que fue distinto al mensaje que se le dio a la iglesia después de la cruz. Después de la cruz es un mensaje totalmente diferente. En este discurso que les acabo de leer no están las palabras que tienen que ver con la salvación. Después de la cruz, Dios ordena que se predique el evangelio de la gracia a todas las naciones del mundo. No se dio a conocer a Israel, pero sí se dio a conocer a todas las naciones del mundo cuando dice: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. El que cree y se bautice será salvo, mas el que no crea será condenado. Por eso hay que diferenciar los tiempos antes de la cruz y después de la cruz. Entonces, el evangelio de la gracia hoy es para salvación a todo aquel que cree. Todo en Adán se perdió. Todo. Todo el hombre en nosotros en Adán perdimos. Pero toda la creación, oiga, los astros, los cielos, la tierra, los mares, todo ha estado en el sitio donde Dios los puso. Los puso. Todo está funcionando a la perfección donde Dios los dejó. Fue el hombre el que se levantó contra Dios. Fue el hombre el que se rebeló contra Dios. Fue el hombre el que escuchó a la mujer. Entonces hay que tener en cuenta eso. Tenemos que oír primero a Dios. No podemos escuchar siempre a la mujer. Hay que oírla, sí, pero no se puede hacer todo lo que ellas dicen. Qué pena. Porque el hombre es el cerebro, la mujer es el corazón. La mujer piensa con el corazón, el hombre piensa con la cabeza. Adán transgredió la ley y convirtió la tierra en una provincia del diablo. Jesús llamó al diablo el príncipe de este mundo. Pero, es decir, desde el Edén hasta el Calvario, el diablo fue el príncipe de este mundo. Ahora, en el tiempo de la gracia, después de la cruz, Satanás ahora es un pobre desgraciado, un pobre diablo. No hay que meter a Dios en todas las situaciones que vivimos en esta tierra. No hay que echarle la culpa a Dios. No, el diablo vino para matar, hurtar y destruir.
Entonces, el que viene a destruir, el autor de la violencia, usted ve en este mundo un mundo lleno de odio, de venganza. Se quieren matar, matarse el uno al otro. Es un problema mundial. Satanás fue el que vino a revolcar esto. Y él es el autor de la muerte, de la enfermedad, de la violencia, de la anarquía, del desorden. Usted no puede decirle, bueno, ¿y Dios dónde está? Dios es un ser supremo. Nos hizo a nosotros con libre albedrío. El ser humano no es un maniquí, ni es un robot movido mecánicamente. El hombre es libre para hacer lo que quiera y por eso pecó. Por eso pecó. Porque Dios no hizo muñecos electrónicos. No hizo muñecos para manejarlos a control remoto del cielo. El hombre es el que decide. Pero si el diablo está metido por ahí, entonces póngale cuidado. Por eso, hermanos queridos, iglesia en general, no hay que meter al diablo en nuestras canciones. Al diablo sí le gusta que lo mencionemos. Claro. Usted oye canciones canciones disque cristianas que meten al diablo por todas partes. Así no es. Así no es. Ojalá que usted ni lo mencione. Ojalá que ni lo mencione. Porque muchos de nuestros creyentes, todo lo que les pasa, le echan la culpa al diablo. Claro, el diablo está contento porque está en la boca de muchos cristianos. Pero recuerda, tú eres un cristiano. Has sido salvado por la gracia de Dios y tus labios deben pronunciar solo alabanza y gloria para Dios. Solo eso. Entonces, después de que Jesús resucita, que esta, como dije antes, fue una provincia, donde Satanás se convirtió en el mayordomo de ella. Pero Jesús revela su gracia. Y después de que resucita de los muertos, él dice, toda potestad, todo dominio y potestad ahora está en mis manos. La única fuerza que el diablo tiene es nuestra ignorancia. Si nosotros ignoramos a Dios, lo desconocemos, él aprovecha eso. Por eso dice la Biblia, resistid al diablo y huirá de vosotros. El diablo es el principal fabricante de religiones falsas. Todas las religiones las fabricó el diablo. Falsas, la mayoría, o no, o sí, por decir todas, son falsas. El único real y verdadero es Jesucristo. Por eso, nosotros no predicamos religión, ni estamos apoyados en el nombre de la iglesia, ni en el nombre de ningún personaje, por muy importante que haya sido. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Pedro? ¿Qué es Apolos? Siervos por medio de los cuales habéis creído. Y esa era la situación de los corintios, que creían que Pablo, Pedro o Apolos eran los personajes más importantes. Y Pablo tiene que decirle, mire, yo no he sido enviado a bautizar, sino a predicar. Y a mí no me interesa de quién le haya administrado, solamente somos servidores por medio de los cuales habéis creído. Entonces, el fabricante de religiones falsas es el diablo. Por eso, iglesia, predica a Jesucristo. Nuestro mensaje tiene que ser cristocéntrico, alejado de toda vanagloria humana, porque no somos una religión, somos la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. No somos predicadores de religiones, predicamos a Jesucristo, el único Dios verdadero y la vida eterna. No te apoyes en el título pentecostal ni en ningún título, porque ningún título salva a nadie. Fue Jesucristo el que rescató, el que le quitó al diablo el dominio
que tenía sobre la tierra y sobre las almas de los hombres. Y ahora Jesús es el campeón y es nuestro Salvador, es nuestro Redentor y tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Así que continuamos hablando de la gracia. Por esta mañana, que Dios nos bendiga y nos guarde. Hagamos una oración cortica. Señor Jesucristo, gracias por tu gracia. Gracias por tu palabra, porque nos revelaste. La gracia es una revelación de Dios. Por eso te alabamos y te bendecimos. Gracias por la misericordia que alimenta a todo ser viviente, aún a los animales. Pero estas cosas solo trascienden lo terrenal. Pero gracias, Señor, por tu gracia, porque tu gracia trasciende lo espiritual y lo eterno. La gracia es el medio único que tú diste para salvación de los hombres. Te ruego en el nombre de Jesucristo que nos guardes. Señor, guarda la iglesia. Señor, mira el estado moral y espiritual en que está nuestro país. Pero tú puedes, tú tienes el control. Te ruego que rescates ese mar de gente llena de violencia y que guardes tu pueblo. En este país hay muchos millones de cristianos, Señor, invocando tu nombre, clamando tu nombre. Guarda tu pueblo, tu iglesia. Es tu novia, es tu escogida. Por eso, en el nombre de Jesús, te ruego que acojas tu iglesia en tus manos y la cuides y la guardes, y que podamos ser guardados también durante este día, para la gloria de Dios. Amén.